Lo que firmamos hoy es más que un pacto entre el gobierno colombiano y una guerrilla. Es la declaración del pueblo colombiano a todo el mundo que nos cansamos de la guerra. Y otra frase del presidente Santos. Yo como presidente de esta nación que todos amamos, les doy la bienvenida a la democracia, en su discurso hacia los integrantes de las FARC. Hoy va a ser un programa atípico. Hoy nos dedicaremos a hablar todo el tiempo en timeline, en esta línea de tiempo, sobre lo que pasó ayer, un hito histórico en Colombia. Después de 52 años de guerra, se firma la paz en nuestro país. Atípico como el de ayer, que para nosotras fue muy atípico y César aquí me imagino que también. Todos estuvimos aquí. Le tocó atípicos. Todo. Exacto, atípicos, pero en medio de una alegría, porque hay que reconocer que aunque algunos estén de parte del no, otros del sí, es un momento histórico para el país. Al menos se vislumbra una posibilidad de cambio que nos traiga. Habrá que mirar si aplicamos todo esto que está contenido en los acuerdos. Es que lo que sucedió ayer, queramos o no, se dé el sí o no, pase lo que pase este domingo, por lo menos sí fue un adelanto en nuestra sociedad. Es decir, dejamos de agredirnos, de insultarnos, de matarnos y nos sentamos a conversar. Nunca vamos a estar de acuerdo en todo, por supuesto que no. Los de las FARC tienen una ideología muy distinta a la que puede tener el presidente Juan Manuel Santos, que algunos han intentado tildar de socialista, pero todos sabemos la realidad de su formación, de su familia, de su trabajo político. Van a ser muy diferentes siempre, los bandos siempre van a ser opuestos, pero el punto es ese, sentarnos a hablar, sentarnos a conversar y por lo menos no estar siempre disparando. Ese ya es un avance. Pase lo que pase después de este acuerdo de paz, con seguridad vamos a saber que como sociedad tenemos la posibilidad de conversar. Tati, eso ya es mucho. Claro, frente a lo que dices que es muy acertado, lo que sucedió ayer ya está generando noticias hoy. Pues basta mirar que el hecho de que Timochenko ayer hubiera pedido perdón a los colombianos generó, por ejemplo, hoy que el alcalde de Medellín ya dijera que su voto va a ser por el sí. Pues de hecho, desde anoche, cuando ocurrió ese momento, alcanzábamos nosotras a mencionar ahí en redes sociales porque de alguna manera volvieron a explotar esas redes, sobre todo desde Antioquia, porque era una exigencia que se le estaba haciendo desde hacía mucho tiempo al alcalde de Medellín. No que estuviera con el sí, pero sí que dijera cuál era su posición como mandatario y cómo estaba preparando la ciudad, él desde la alcaldía para vivir el sí, el no, si se da el sí, para prepararse, por supuesto, para construir esa paz en el territorio. Ayer pasaron muchas cosas, todos tuvieron que ver y por lo menos en las calles, tanto en Cartagena que lo pudimos vivir como aquí, todo el mundo está hablando del mismo tema. Que todos los colombianos estemos sintonizados por lo menos con una noticia, eso ya es un avance. Y haciendo un poquito, pues, digámoslo así, mostrando la contraparte, todos empezaban a mostrar sus cartas. También veíamos cómo el procurador o el ex procurador se manifestaba abiertamente del lado del expresidente hoy senador Uribe por el no. Lo veíamos también en Cartagena. O sea, están las dos caras de la moneda, pero estoy de acuerdo en que al menos hay un país completo pensando hablando del mismo tema, y eso es una fiesta para la democracia, sí, que el país esté enterando y discutiendo el mismo tema. Yo les tengo un recomendado. Nosotros lo registramos en timeline, pero todo Colombia y todo el mundo registró lo que pasó ayer en Colombia. Como decíamos al inicio del programa, es un hito. Por eso los ojos del mundo están puestos en nuestro país. Miremos cómo cubrieron este hecho los principales medios de comunicación del mundo. Empezamos por la BBC. 5 momentos especiales de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC en Cartagena. El país de España, Colombia se abre a la paz. America's, ese sí no lo sé leer, pero hacen referencia a la paz. Ahí. Por lo menos dice Paix, que ya sabemos que eso es paz en francés. Tenemos también registrado por The New York Times cómo se celebra la paz o la firma de la paz en Colombia. The Wall Street Journal también habla sobre el tema de la paz en Colombia. Podemos ver en Washington Post, la primera noticia hace referencia al tema de la paz. Y muchos periódicos más, miren, acá tengo más en el periódico El Tiempo lo retomaron, como el país, Colombia entierra medio siglo de guerra, que ya es muy sugerencia. Le Monde Diplomatique también, New York Times vuelve a declarar la portada. Y esta portada específica del periódico El Tiempo, tuvieron esta y otra que decía después de tantos días de guerra, de tantos muertos, por fin la paz. Pero acá, pido perdón por todo el dolor que hemos podido causar. Timochenko. El periódico El Tiempo abre entonces su especial de la paz
con una frase de Timochenko. Quienes están tratando de convencer a los del no para que voten por el sí, les han dicho lo siguiente: miren, se han quedado de alguna manera sin argumentos. Primero decían que ese acuerdo ya lleva 4 años negociando y que no lo iban a lograr. Luego que no lo iban a firmar, luego que nunca iban a pedir perdón, luego que no iban a entregar las armas, y todo de alguna manera se ha ido demostrando paso a paso. Es un proceso lento, pero pues que se compadece con 52 años de guerra, 4 años de conversaciones. Hay que ver entonces qué pasa ahora con el procurador que mencionaba César ahora, que ya está abiertamente en esa campaña por el no y que estuvo acompañando al senador Uribe, y qué pasa con el senador Uribe esta semana. Ya ellos cerraron campaña, por lo menos en Antioquia, estuvieron el fin de semana en diferentes lugares, hicieron una pitatón y estuvieron en diferentes sectores argumentando por qué el no. Falta ver qué termina de ocurrir a lo largo de estos días mientras se acerca ese domingo 3 de octubre tan esperado, y por supuesto, pase lo que pase el domingo, el día siguiente va a ser de tanto análisis, de tanta reflexión y también de tantas expectativas, porque no faltará el que en este momento espera que el 4 de octubre ya definitivamente seamos Dinamarca o Noruega o un país desarrollado. Pero Tati, tú mencionas una palabra que es crucial, que la mencionas en el post, pero que los colombianos deberíamos hacer en el pre. Ayer miraban cómo Michelle Bachelet, la presidenta chilena, llegaba a la firma de los acuerdos y le preguntaban puntualmente por cada una de las cosas por las que los del no están en desacuerdo. Y ella demostró que se había digerido las 297 páginas del acuerdo. Le preguntaban por impunidad y decía, no, las instituciones internacionales están demostrando que no va a haber impunidad, son los garantes. Y así sucesivamente lo hizo. Yo creo que digámoslo así, todos los que estuvieron acá para la firma de los acuerdos nos están dando un ejemplo a los colombianos, y es, debemos leer, debemos digerir antes de firmar. Y hay un informe recientemente publicado de Hernando Gómez Buendía que es muy completo porque es lejos de apasionamientos. No se va por el tema de la emoción, sino que explica el proceso completo de estos 4 años, cuáles fueron los puntos, cuáles son los argumentos del sí, cuáles son los argumentos del no. Ojalá muchas personas lo puedan buscar, porque de alguna manera él no dice en ninguna parte qué deberíamos hacer, pero sí entrega tantas herramientas que si uno al final, después de leerlo, no tiene una conclusión, debería volver a empezar y volver a leer. Ayer en el discurso del presidente Santos, él hizo énfasis en que estábamos en la heroica por todo lo que padeció, pero también la heroica porque es la ciudad donde se firmó el acuerdo de paz. Hizo también muchas alusiones a Gabo, expresó su tristeza porque el creador de las mariposas amarillas, porque la guerra terminó, no podía estar. No, y todos sabemos, Sarita, los intentos que hizo Gabo durante toda su vida para llegar a la paz en Colombia, porque Gabo también estuvo detrás de varios. Y en general nuestros artistas, nuestras personas más cultas han estado de acuerdo con el proceso. No en vano la paloma de la paz que envió Fernando Botero como respaldo a este proceso. Los académicos, los intelectuales. La semana pasada veíamos 375 intelectuales del mundo firmando en favor de la paz. O sea, y muchos símbolos, ha sido un tema lleno de símbolos que más adelante les estaremos contando cómo fue esa ceremonia, cuántos símbolos referentes a nuestra cultura, al arte, a nuestras personalidades más importantes estuvieron relacionadas con la ceremonia. Cartagena se lució, es hoy la heroica porque pasó del miedo a la esperanza, y hablamos con el alcalde de Cartagena que nos habló de eso que estaba pasando en su ciudad. La logística se está viendo, creo que la fusión de la gobernación del distrito, de la misma presidencia de la República, ha denotado un esfuerzo enorme por mostrar la ciudad de la mejor manera, y creo que así ha sido. Aquí hay 12.000 camas habilitadas y no hay un solo cuarto. O sea, Cartagena está totalmente repleta. La firma de la paz ha originado que de Cartagena se hable en todo el mundo, y eso era lo que queríamos cuando le dimos al presidente que nos diera la oportunidad de organizar este evento, y creo que se ha cumplido con lujo de detalles. Y esa paz se tiene que traducir en obras para la ciudad de Cartagena, que creo que es lo más importante. Una Cartagena muy pobre, que es la que está esperando que el gobierno nacional invierta en ella. El 80% de los cartageneros son pobres y tenemos que trabajar por ellos. Bueno, ahí hablábamos, o más bien, veíamos al alcalde de Cartagena que habla de lo que se debe venir después de la firma de los acuerdos. De cómo se construye la paz en los territorios, porque ya pasamos tal vez el primer camino muy duro, muy difícil, de muchas discusiones, pero si se refrenda ese acuerdo de paz, viene es implementarlo y construir en el territorio. Pues yo creo que se nos viene un camino arduo, porque además todos sabemos, chicas, que hay mucha gente en Colombia que no cree en los acuerdos.
no sé si estuvieron pendientes, me imagino que sí, de las encuestas que reflejaron el día de hoy, que están hablando que en este momento el sí estaba por un 62% y, digámoslo así, el no superando un poco el 30%. Ahí habría que mirar qué tan real es eso. Y que el lunes, dependiendo de quién gane, de todas maneras vamos a seguir polarizados. Claro que sí. Ese era tal vez uno de los llamados importantes de Gonzalo Restrepo, quien fue empresario durante mucho tiempo, lideró el Grupo Éxito y estuvo como plenipotenciario en La Habana. Y él decía, ojalá el 4 de octubre gane el sí o gane el no, volvamos a ser hermanos, volvamos a ser colombianos unidos por esa responsabilidad que tenemos con el sí o con el no. Y ponía el ejemplo del Reino Unido. Estuvieron muy divididos antes del Brexit, que ya conocemos, pero una vez pasó la votación, asumieron el resultado y siguieron trabajando. Y ahí es que, de hecho, en ese tema, chicas, hay una teoría que, digámoslo así, tiene cierta sensatez, y es que el presidente Santos no debió haber hecho ese plebiscito, porque lo que logró el plebiscito fue dividir a los colombianos, que él pudo haber hecho los acuerdos sin realizar esa refrendación. Pues como mandatario tiene de alguna manera la misión por constitucional la de Constitución le garantizar la obliga paz. a construir la paz. Entonces, Pero es que es un tema también político. En ese informe que les recomiendo de Hernando Gómez Buendía, él lo dice, porque el presidente Santos lo somete a un plebiscito, porque es la manera de mostrar también un poderío no, claro. político, y de mostrar hacia un el exterior. respaldo. Es y que también, miren, los colombianos dijeron sí. pero si lo miramos desde otro punto de vista, también es decirnos a todos como sociedad que por primera vez vamos a ser responsables de algo. Eso es sano. No, ya no le vamos a echar la culpa a nadie, ya es una decisión que tomamos como sociedad. No, es claro, el proceso de paz lo que quiere decir es eso, que no nos tenía hagamos que hacerlo, responsables de pero algo aquí también. nos están entregando la responsabilidad. Yo hace mucho tiempo no veía que un hashtag o varios trending topics pasaran al otro día. Son golondrinas de verano, se van rápidamente, pero en esta firma los hashtags amanecieron hasta mediodía y durante todo este mes particularmente he visto como cada día hay un trending topic de la paz. El de hoy es numeral en la Colombia que viene. Se empezó a escribir la nueva página y tenemos muchísimos trinos alrededor de la Colombia que viene y la Colombia que se empieza a construir. Pero yo me voy a devolver al hashtag Firma de la Paz, que fue con el que ayer se hizo una gran movilización en todo el país. Hay muchísimos, pero miren este GIF que me gustó bastante. La pregunta es, ¿quieres la paz? Ese está curioso, creativo. Está muy creativo y hay muchos muy creativos. Pueden seguir Firma de la Paz el minuto a minuto. Acá tenemos la foto del presidente Santos. Limpiándose las lágrimas porque... Que fue un momento muy emotivo. Fue un momento muy emotivo. Sí, porque ver, por ejemplo, a su esposa en el público llorando, uno diría que es como más entendible. Ella estaba como presa de toda esa emoción, pero era ya en el atril, hablando, dirigiéndose, muy concentrado. Además, esta mañana escuchaba a algunos periodistas diciendo que no fue un buen discurso. Yo creo lo contrario, yo creo que los discursos tan regulares que normalmente hace el presidente Juan Manuel Santos, el de ayer, fue contundente y estuvo más firme. Iba también y de un momento a otro se fue quebrando. Y las lágrimas y pañuelo y todo, pues eso además siempre, fue bonito, siempre lo a hace mi emotivo. juicio, esto nuevamente es muy subjetivo, encontrar en sus discursos varios fragmentos del himno nacional. Exactamente, estuvo lleno de simbolismos. Entonces él le metió poesía a su discurso, exacto, pero además a los asistentes le entregaron una paloma de la paz. Yo creo que lo que le la cobran, paz se firmó Tati, con el balígrafo. Al presidente Santos es que, aunque estoy de acuerdo contigo en que el discurso fue muy bonito, el presidente Santos no es precisamente la figura que tenga más credibilidad y que conecte con la gente. Entonces yo creo que eso todavía se lo cobran, pero estoy de acuerdo con ustedes en que el discurso fue muy bonito. El periódico las palabras como tal. El Espectador sacó un resumen de los mejores momentos que no vimos por estar pendientes de otras cosas en esta firma de la paz. Acá vemos los primeros. Por ejemplo, las lágrimas del presidente Santos y consolándolo Ban Ki-moon Y Bachelet. y Bachelet. Acá, cuando se están dando la mano, ese abrazo, Timochenko firmando, entregándole la paloma de la paz el presidente Santos a Timochenko. Cuando le dice bienvenidos a la democracia, yo pienso que esa es la frase más contundente de todo el evento, que en eso se resume. Acá, muy importante, es un símbolo, como decía Tatiana al principio, también muy importante. Fue el presidente Santos el segundo en firmar la paz. Primero la firmó las FARC. Acá está, ante 2.500 personas, incluidos 15 presidentes, se realizó el acto protocolario. Les doy la bienvenida a la democracia.
ahí lo dijo. Al evento asistieron 250 víctimas del conflicto. De diferentes Timochenko regiones. les pidió perdón por los actos cometidos y ayer lo decíamos en la transmisión, a la bandera de Colombia en este acto le agregaron temporalmente otro color, el blanco. Es otro símbolo, y bueno, y los aviones dibujando con yo les iba a colores. preguntar puntualmente por un momento de la Ese no fue tan ceremonia simbólico. No, ese que no fue tan ha simbólico. dado para todos los memes posibles, y fue cuando el avión Kafir sobrevoló, que ocasionó una reacción. ¿Realmente todos en Cartagena reaccionaron Bueno, así? lo que pasa es que nosotros, como les contábamos, estábamos en las instalaciones del SENA, al frente del centro de convenciones. Desde ese balcón, por supuesto, no lo esperábamos, no sabíamos qué iba a ocurrir. Creo que muy pocos lo esperaban. Fue absolutamente asustador, porque iba muy bajito, el ruido es impresionante, inesperados en medio de un discurso. Ahora, pues ya uno como tratando de analizar lo que sucedió, Timochenko no había terminado su discurso. Entonces parece como si una contraorden o un error logístico hubieran tirado esos aviones antes de tiempo, porque él no había terminado. No creo que la intención de los logísticos haya sido asustar a Timochenko en pleno discurso. Yo No les creo. cuento que hay un antecedente en la historia mundial. Ustedes saben que a mí me gustan estos momentos ñoños. ¿Recuerdan esa película que, digámoslo así, llevó al cine la situación o el partido de rugby en el que Mandela reconcilió a Sudáfrica? Sí. No sé si vieron, hay un momento histórico en el Con que un Kafir. se organizó, no con un Kafir, pero sí con un avión comercial gigantesco sobrevolando a cerca de 100 metros del estadio. ¿Cómo sería el O sea, terror? ellos Se estaban... tembló todo el estadio, o sea, es una O sea, situación parecida. no tenían esos 3 aviones ahí porque sí, con seguridad eran Era una parte de intención. algo, pero parece que no era el momento preciso. O hay una ¿Antesito pequeñita o después? desconexión. Miren, yo estaba diciendo que 250 víctimas del conflicto estuvieron en el evento y que a ellas Timochenko les pidió perdón. Nosotros estuvimos con una víctima que ya estaba en este programa y que mientras la entrevistamos, les tenemos que confesar, nos sacó varias lágrimas. Ella es Pastora Mira, esta es su historia. Mi hijo Jorge Aníbal, el 20 de julio de 1990, cuando apenas tenía 3 años y medio, preocupado porque mi labor salía en la mañana y regresaba solo en la noche, él manifestó que cuando fuera muy grande, iba a hacer una torta muy grande para que la guerrilla y el ejército comieran juntos y no se mataran más. Hoy en este acto sentí, lo veía, me lo repetía, a viva voz, mamá, sí se pudo. Mira, hoy se ha consolidado ese gran proceso, esa torta imaginaria en su mente de niño, hoy la sentía perfeccionada con ese sueño para que no haya más muertos en nuestro país. Y si bien es cierto, él ya no puede estar acá porque me lo hicieron muy grande a sus 18 años, me lo asesinaron. Sí están sus sobrinas y van a estar los hijos de sus sobrinas y de sus hermanas que van a poder, sin lugar a dudas, disfrutar de un mejor país donde reine la paz, la armonía, la solidaridad, encaminada siempre a una justicia social y buscando combatir la indiferencia y ese gran mal que ha tenido nuestro país, que es la corrupción que ha originado este sinnúmero de consecuencias. Invito a todos los colombianos que desarmemos nuestros corazones y que el 2 de octubre salgamos de la indiferencia y marquemos sí en el plebiscito para abrir esa puerta de la paz, que por feo que sea el monstruo que salga por allí, jamás tendrá punto de comparación al horror del monstruo de la guerra que ha desangrado nuestro país. Y también pudimos hablar con Alan Jara, todos lo recordamos porque fue político, secuestrado por las FARC, cuando ya recuperó su libertad, se desempeñó como gobernador del Meta y ahora está en la unidad de víctimas. Él estuvo presente en este evento y nos regaló algunas palabras al finalizar. Después de haber sufrido el rigor del conflicto, creo que nos merecemos las bondades de la paz. Hoy sentí que nace un nuevo país, un país que tenemos que construir entre todos y que se vivió un momento mágico, el momento de la paz. Una paz que se llega a ella con el esfuerzo de miles y miles y miles de compatriotas. Unos estaban allí, otros ya no nos acompañan, pero el fruto de todo eso fue la materialización de ese sueño colectivo. Sin duda hay un gran reto como es la reconciliación y la construcción de paz en los territorios. La reconciliación porque somos una sociedad fracturada con unos niveles de intolerancia, con una polarización que no es conveniente.
y creo que después de que el pueblo se pronuncie el 2 de octubre, pues tendremos que hacer un alto en el camino e iniciar ese recorrido, pero también de la construcción de paz, que es mucho más que el silencio de los fusiles y que tendrá que darse con mayor énfasis en los territorios golpeados por el conflicto, donde la gente tuvo que salir, donde no hay hoy oportunidades, porque este acuerdo de La Habana pues va más allá de la terminación del conflicto a partir de que se decreta ese cese bilateral y definitivo, sino que incluye acciones para beneficiar el campo, para que las víctimas tengamos la posibilidad de la verdad, de la reparación, de la no repetición en el marco de la justicia transicional o de la Jurisdicción Especial para la Paz. Así que tenemos muchas tareas, pero la más compleja, la más importante, era terminar ese conflicto. Esa fábrica de víctimas, 8 millones de compatriotas víctimas, son 8 millones para terminar el conflicto. Significa la posibilidad de empezar a construir la paz para este territorio que nos vio nacer. Significa la posibilidad de que haya vida, de que hayan oportunidades, de que se cierren esas brechas de la inequidad, de las desigualdades que han existido en Colombia por tantos años. Hoy acudimos aquí a la firma de la terminación del conflicto armado en Colombia, pero a partir de hoy también tenemos un trabajo muy grande y muy importante todos los colombianos, y es poner nuestro granito de arena, primero que todo perdonando, segundo solidarizándonos con las víctimas y tercero, como lo dije ahorita, con una esperanza por construir un país mejor. Pues hay que decirle a Colombia que sí es posible construir la paz, sí es posible cuando hay voluntad también de los gobiernos locales, cuando hay voluntad de los gobiernos regionales, cuando hay voluntad de las personas que habitan el territorio. Es posible construir la paz a través de la participación, es posible construir la paz a través de la inclusión de las víctimas, es posible construir la paz a través de la construcción de la memoria histórica, porque a veces también dejamos de lado ese tema tan importante como es saber por qué pasó el conflicto, saber quiénes fueron los actores, saber cuáles fueron esas afectaciones que nos dejó el conflicto. Entonces es posible, ya lo hicimos y lo he dicho, lo hicimos sin que se hubieran siquiera sentado en La Habana a negociar la terminación del conflicto. Yo recuerdo que yo inicié el 1 de enero del año 2012 y en esa época aún no habían iniciado las negociaciones en La Habana. Nosotros no nos sentamos a esperar que hubiera un acuerdo. Cuando hay voluntad en lo local, cuando hay voluntad en la ciudadanía, cuando hay voluntad en un territorio, es posible pasar la página de la violencia y construir la página de la paz. Esta mujer, María Patricia Giraldo, habla con todos los argumentos. Ya ella ahí nos contaba parte de la historia y la podemos retomar. Fue alcaldesa de San Carlos, un municipio del oriente de Antioquia muy golpeado por muchos años por la violencia. Cuando llegó en el 2012, como ella contaba, empezó un proceso de volver a llevar a las comunidades que habían sido desplazadas de San Carlos y que estaban en ciudades como Medellín para que retornaran a su hogar, recuperaran sus tierras y empezaran a reconstruir sus vidas. A ella le tocó todo ese proceso y también a la alcaldía anterior, de hecho acompañado por el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, comenzó toda esa manera de volver a devolverle, de entregarle de nuevo las vidas a quienes habían sido desplazados por la violencia. Ella sabe cómo es reconstruir un territorio, ella sabe cómo es trabajar con las víctimas y por eso nos contaba que no tenía que haber esperado el acuerdo de paz. Sin embargo, ahora pues todas las garantías con mayor razón van a estar dadas para que los alcaldes en los territorios construyan esa paz. Y ella mencionó también, Tati y Sarita, una palabra que es crucial en lo que se viene y que en Colombia puntualmente nos hace mucha falta y es verdad. Es decir, para poder sanar heridas en Colombia necesitamos verdad. Y si realmente la guerrilla cumple con esa promesa que hizo de tener verdad en el proceso que se viene, este país va a cerrar posiblemente muchas heridas. El perdón es individual, sí. Ya cada cual va a saber qué hace con su situación y dependiendo de todas las dificultades que haya tenido, el perdón es individual, pero construir verdad sí debe ser un trabajo colectivo. Es muy colectivo. necesario. Yo me reí cuando vi esta noticia hoy en la mañana, porque justo ayer Tatiana y yo en los cortes estábamos hablando de que faltaba la noticia del primer niño que nació en un país en paz. Esa noticia no puede faltar siempre. El primer niño que nace en el año. ¿Y cómo se va a llamar?
El niño se llama Juan David, el primer niño que nació en un país sin conflicto. El pequeño nació a las 6:11 p.m. del lunes en un hospital al sur de Bogotá. Este niño de 43 centímetros y 3 kilogramos es el primer niño que podríamos decir nace después de que cesó el conflicto más largo y más viejo, podríamos decir, del mundo occidental. Con seguridad le va a llegar esa carta que alguna vez leíamos aquí, escrita desde la presidencia, contándole cómo había sido el conflicto y dándole la bienvenida a un nuevo país. Y ustedes me permiten, chicas, darle más motivos a las personas para que acudan a votar el domingo. Cuente. Pues básicamente es que van a tener una retribución, que el día libre. La media jornada. La media jornada, el descuento en algunos trámites por el 10%, el acceso prioritario a algunos con cupos a universidades. Es decir, yo los invito a consultar mejor, pero vamos a tener todas, digámoslo así, las ventajas, o todas no, algunas de las ventajas que tuvimos en anteriores votaciones. O sea, si no los motiva el sí o el no, si no lo motiva, de pronto hay otras razones. Hay otras razones. Vayan por el sí o por el no, pero vayan a votar. Hay que construir país. Tatiana, si algo nos encontramos en Cartagena, fueron jóvenes por todas partes, impresionante, emocionados, empoderados, tomando decisión, hablando de lo que se estaba viviendo. De alguna manera, ¿cierto? Era como lo que ellos respiraban, que estaban siendo partícipes ya no solo de tantos conflictos, porque muchos nacieron en medio de esta guerra, sino que estaban siendo partícipes de un nuevo capítulo. Yo vi esta imagen por recomendación de Tatiana hace unos días. Mambrú ya no se fue a la guerra, ya Mambrú volvió a la escuela, y esto es muy emocionante verlo, porque además, como estábamos contando, nos encontramos con mujeres jóvenes, hombres jóvenes que estaban felices. De hecho, uno me decía a mí, Sarita, ese es el mito fundacional de una nueva historia, la paz construida por los jóvenes. Nos encontramos con una joven encantadora en Cartagena. Laura Ruiz. Laura es tal vez uno de esos personajes que uno dice parece como vieja, parece como antigua, parece como de otra generación por la manera como se expresa, por todos los conocimientos que tiene, porque es una de esas jóvenes juiciosas, ñoña diríamos en otros espacios, pero que se ha tomado el trabajo de aprender sobre este proceso, de leer el acuerdo y desde sus argumentos de motivar el sí. Ella hace parte de ese grupo de jóvenes líderes que en Medellín le están diciendo a la gente por qué nos debemos dar una oportunidad, por qué deberíamos votar por el sí, y estuvo invitada a este evento en el Centro de Convenciones en Cartagena. Con ella conversamos, después de tanta emoción, nos contaba cuáles son esos argumentos y por qué es tan importante lo que ocurrió ayer. Yo le creo mucho a este momento histórico, yo estoy convencida de que este es el momento de inflexión más importante que ha tenido Colombia en los últimos 25 años. Yo también estoy convencida de que este es el primer paso para recuperar, digamos, la prosperidad y la bonanza agrícola. Este también es la oportunidad para que la gente empiece a pensar diferente y a decir diferente sin sentirse amedrentado o amenazado por hacerlo. Esta es la oportunidad de oponerse a las formas de gobierno tradicionales de este país. Es la oportunidad también de que los campesinos puedan sustituir sus cultivos y puedan tener productividad en el campo, puedan recuperar la infraestructura, las vías, la educación, la salud. También es la oportunidad para que los jóvenes nos incluyamos en el movimiento social y político. También es la oportunidad para que reevaluemos el modelo y el sistema educativo de nuestro país. O sea, yo veo esto como una gran oportunidad para muchas cosas. Veo mucho ímpetu, veo mucho entusiasmo. Yo sé que también hay, digamos, puntos encontrados y que la oposición en este momento al proceso es muy fuerte y pues no es para menos, ¿cierto? Es un conflicto armado de más de 50 años. Pero también creo que esta ola de esperanza y de positivismo es una cosa muy contagiosa y he visto en los jóvenes, he visto en los campesinos, he visto en las caras de las personas del común mucha esperanza por este momento y yo de verdad creo que vamos a construir una nación diferente. Ahí teníamos a Laura. Le cuento un dato adicional. Suéltala. Laura estudió Derecho
y además hizo una pasantía profesional en el Catatumbo. Entonces no está hablando solo de lo que ve por televisión. Laura, a diferencia de muchos de nosotros, sí estuvo cerca de la guerra y sabe cómo es estar en una zona guerrillera. Exacto, y tener conocimiento de causa de la guerra es una Ese es cosa otro nivel. que marca para toda la vida. Pero Laura no fue la única que estuvo por allá y que ha liderado el tema del sí. También hablaron con Daniel y Juan ustedes, ¿o no, chicas? Jóvenes Jovencitos. encantadores, jóvenes por el 100 Medellín, también invitados al Centro de Convenciones para celebrar la paz. Bueno, vamos a ver qué dijeron Daniel y Juan. Estoy acá para presenciar un momento histórico, el fin de 52 años de guerra, celebrar que vamos a dejar de matarnos, que por fin nos podemos poner de acuerdo en algo fundamental y es hacer política sin armas y en pensar lo que queramos sin necesidad de ser violentos. Nosotros tenemos el colectivo de jóvenes más grande del país, nos llamamos Jóvenes por el Sí y estamos en varias ciudades. Nosotros teníamos una cosa clara y es que teníamos que reencarnar la séptima papeleta de hace 25 años, queríamos hacer pedagogía desde los símbolos, desde la creatividad y teníamos dos principios muy claros. Nosotros no pertenecemos a un partido político, sino que pertenecemos a distintas corrientes y segundo, nunca vamos a hablar ni de guerreristas, ni de paramilitares, ni de guerrilleros, sino que vamos a hablar siempre en tono afirmativo. Estoy acá para presenciar tal vez el momento más importante que he presenciado en toda mi vida, el cambio de una era de guerra por una era de paz. Hoy estamos representando a un conglomerado de jóvenes nacional que se llama Jóvenes por el Sí y unos amigos de Medellín que llaman Lazos de Paz, que estamos haciendo una pedagogía muy fuerte en todo el país de qué son verdaderamente los acuerdos, la magnitud que son y qué es la decisión más importante tal vez para las próximas generaciones. Porque es la gran oportunidad de cambiar todo lo que han vivido nuestros papás, nuestros abuelos, que siempre han hablado de un país en guerra y podemos cambiar la historia a través del sí, de empezar a construir un país en paz. Yo creo que el momento para no olvidar es cuando Timochenko dice que le pide perdón a todas las víctimas del conflicto, cuando el presidente Santos le da la bienvenida a las FARC a la democracia y definitivamente cuando es la firma y cuando Ban Ki-moon nos dice también que esto es un momento histórico y que somos la buena noticia en el mundo. Sin lugar a dudas cuando las FARC le piden perdón, pero se me queda en la memoria cuando pasan los aviones del ejército y todo el mundo queda asombrado y los de las FARC quedan como asombrados porque yo creo que es la primera vez que pasan para darles la bienvenida a la paz y no para bombardearlos. Pero los símbolos son eso, son simplemente una invitación a ser distintos. Y la construcción de capacidades del Estado es un tema que toma tiempo. Los símbolos se dan de un día para el otro. El trabajo distinto para construir sociedad y llegar con el Estado a buena parte de Colombia no se da de un día para otro. El sector salud tiene 4 retos fundamentales. Uno es lo que llamamos un Plan Nacional de Salud Rural, que consiste en llevar el sistema de salud a muchos lugares donde estuvo instalado el conflicto históricamente y donde no llegó nuestro sistema de salud. Si uno va a la frontera de Antioquia con Panamá, en Jurado y en el Chocó, donde hoy en día tenemos problemas, ahí no ha estado el sistema de salud históricamente, ahí no ha hecho presencia el Estado. Lo que tenemos es un plan que hoy tiene un experimento, un modelo piloto en el departamento del Guainía y que queremos llevar a buena parte de esa periferia de nuestro país, donde vuelvo y repito, el conflicto estuvo y el Estado no estuvo. Un segundo reto es un reto de salud mental. El conflicto nos deja después de 51 años, 52 años, un gran legado de problemas mentales. Esa atención psicosocial a las víctimas del conflicto es un segundo reto. Uno tercero, que no es solamente un reto de nuestro sector, sino intersectorial. Y es que el narcotráfico y el conflicto y también la ausencia de políticas públicas efectivas por 25 años dejaron un problema creciente. En Medellín lo vivimos. El aumento del consumo problemático de sustancias psicoactivas. El Ministerio tiene también esa tarea, eso también hace parte de los acuerdos, necesitamos una política pública consolidada en ese aspecto. Y el cuarto es un reto coyuntural y es acompañar la reincorporación de los desmovilizados de la FARC, afiliarlos al sistema de salud, que es lo segundo que ocurre después de la cédula de ciudadanía. La seguridad social significa eso, ya pertenecer al país plenamente, en eso estamos. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, lo resume. Lo que tiene que hacer ahora el Estado es estar donde nunca estuvo para que no se vuelva a ocupar ese territorio por parte de grupos ilegales o de grupos armados. También allá en Cartagena logramos encontrar a una mujer que sin duda le ha tocado pasar
por todas. Al ministro Gaviria le ha tocado aguantar bastante como ministro, pero a esta señora desde la política y fuera de la política, inclusive mientras la entrevistábamos les podemos contar que alguien se acercó y le empezó a decir cosas no muy agradables. Estamos hablando de Piedad Córdoba. Ella ha hecho parte de muchas en Colombia, de mucho de este proceso de paz y también de muchas liberaciones de secuestrados. Por supuesto, estuve invitada a la firma de este acuerdo. Allá conversamos con ella, con Piedad Córdoba. Me siento muy contenta de lo que vimos en el día de hoy, que era algo que habíamos trabajado durante muchos años. Una emoción muy grande, pero obviamente también es un reto muy importante, porque lo que sigue es la construcción de la paz con justicia social. Ganamos el 50% con la firma, nos falta el plebiscito y nos falta, independientemente de lo que significa la implementación de estos acuerdos, la paz con el Ejército de Liberación Nacional. Sin ellos la paz es incompleta. Yo creo que lo más importante es lo que se va a vivir en el territorio, porque más allá de la reconciliación, la convivencia no se decreta. Y para ello yo creo que se hace necesario una gran pedagogía para la paz, que significa nuevas instituciones educativas, una nueva escuela, una profunda formación en valores, y yo creo que hay que llevar de la mano con esto también una lucha frontal contra la corrupción en este país. La convivencia no se decreta, hay que hacer pedagogía. Ahí está. Mejor dicho, la paz no se hace sola, hay que empezar a enseñarla desde nuestros más pequeños. Y nos toca a todos, ya ahí sí no podemos escurrir el bulto, como se dice. Exacto, la responsabilidad está en casa, es que eso lo hemos sabido siempre. Chicas, yo quiero seguir dándole motivos a las personas para que voten, para que salgan a votar el domingo. Sí o no, lo que quieran, pero que voten. Sí o no, pero que salgan a votar. Sí, la abstención nos dejaría muy mal como democracia. Sí, la verdad. Pues resulta que el Parlamento Europeo va a mandar, ojo esto, 11 eurodiputados para que hagan una función de veedores el 2 de octubre, para que verifiquen que realmente el proceso del plebiscito se hace con claridad, o sea, 11 eurodiputados enviados por el Parlamento Europeo. No estamos hablando de cualquier cosa. Para que después no digan que la votación sea el sí o el no, fue una trampa. Exactamente. Estamos en un contexto, como lo decía Tatiana al principio, que independientemente de lo polarizado que está el país, es importante porque Colombia en conjunto está hablando. Uno va a la peluquería, se monta en el taxi, en el Uber, va a coger el avión y se monta con el de la silla al lado, y todo el mundo en Colombia habla de paz. Exacto. Yo no estoy convencida, en 31 años que tengo de vida nunca había visto el país tan sintonizado, y en Cartagena se sintió esa sintonía. Vimos a esa gente de todos los colores, tamaños, formas, todos de blanco. Todos de blanco. Algunos con amarillo, azul y rojo. Conocimos un personaje que encarna la paz, Tatiana, desde el nombre hasta el apellido. Que se cambió literalmente el nombre, ¿pueden creer esto? Eso sí lo tengo que ver. Claro, a él no le tocó nacer en el nuevo país, pero entonces él se adelantó y desde hace unos meses se cambió el nombre. Eso es bonito, eso es creer en ¿Y sabe dónde es? Es de Cartagena, es de Medellín. Ah, caramba. Aquí está la historia. De Campo Valdés, está su historia. Vamos a verlo. Yo vengo de la ciudad de Medellín, mi nombre era Luis Hernando Duque Giraldo y me lo cambié hace 38 meses por Paz Colombia Duque, debido a que yo vengo en un proceso desde hace más de 25 años aprendiendo a perdonar, a dejar de odiar, de preocuparme por este mundo material. Yo ya conseguí mi paz espiritual. Ahora estoy aquí en Cartagena a apoyar esta firma de la paz entre el gobierno y las FARC. Fui a Santiago de Chile, Melipilla, Los Vilos, y en Antofagasta llegué porque hay muchos colombianos que están haciendo quedar mal nuestro país. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le hago llevo unas silletas con homenajes a las madres y a las mujeres por todo lo que representan las madres y las mujeres en nuestro país. Allá le hicimos un homenaje a 740 mujeres y madres de familia, y usted no se imagina la cantidad de chilenos y chilenas felicitándonos porque al menos estábamos haciendo algo diferente a lo que están muchos colombianos. Aquí yo represento a nuestro país, ya fui a Venezuela, Ecuador y el año pasado estuve en Chile, y pienso hacerlo por todo Colombia y seguir por otros países del mundo, ayudar a tratar de mejorar la imagen de nuestro país. Yo digo sí para que las FARC se desmovilicen, yo digo sí para que no haya más bombardeos en la selva donde destruyen la selva y los animalitos. Yo digo sí para que no haya más minas antipersonas. Yo digo sí para que los soldados de nuestra patria, los policías y soldados, no tengan que matarse con los de la FARC. Pero que yo vaya a dar un voto más adelante, se lo tienen que ganar, demostrando que van a ser mejores que los políticos tradicionales que tenemos en este país. Reventemos las urnas el próximo domingo, 2 de octubre, por el sí o por el no, pero con respeto.
Thank you.